Este vídeo va dirigido a todas aquellas personas que habéis perdido un amigo, un familiar, un ser querido por culpa del coronavirus. Perder a una persona, que se nos muera, perderlo de nuestra vida, ya es doloroso en sí. Pero encima perderlo de forma rápida, precipitada, sin podernos despedir, sin poderlo velar. Son duelos sin despedida los del coronavirus. Aún complica más el proceso, aún es más doloroso. El proceso del duelo es un proceso natural, pero cuando se da en circunstancias traumáticas, se puede padecer lo que le llamamos un duelo complicado o un duelo traumático. En este tipo del duelo, las personas pasan las fases del duelo correspondientes, pero estas fases se alargan mucho en el tiempo o hasta se pueden llegar a bloquear. Ahora muchos periodistas dicen que los duelos por coronavirus están pospuestos hasta que las personas no podamos velar a nuestro ser querido, hasta que no haya un funeral. En psicología llamamos y diferenciamos lo que es duelo complicado o duelo traumático con el duelo pospuesto, que se llama también inhibido o congelado. Este tipo de duelo es cuando no se puede iniciar ni el proceso natural del duelo. Se queda como en la fase de negación, de bloqueo. Entonces la persona podemos observar como parece que sigue la vida normal o vemos que aumenta mucho el ritmo de trabajo o que se centra mucho en alguna cosa en concreto o va con un rumbo perdido por la vida. Eso se llamaría el duelo patológico. En el momento que estamos viviendo, de estos duelos que estamos sufriendo por el coronavirus, tenemos muchos números de o bien padecer un duelo complicado o un duelo patológico por el hecho de no habernos podido despedir de nuestro ser querido. Por el hecho de que esa despedida sigue pospuesta. Y es por eso que hago este vídeo. Ese vídeo es para ayudarte a iniciar desde ya el proceso del duelo. Y oye, no te voy a engañar, los duelos duelen. Son dolorosos, te rompen por dentro. Pero si la persona que has perdido la quieres de verdad, la has querido mucho, vale la pena hacerlo. Porque las enfermedades, la vida, nos acaba muchas veces arrebatando a quien más queremos. Pero solo depende de nosotros que puedan permanecer vivos en nuestra memoria. Cuando no se inicia o queda bloqueado el proceso del duelo, nuestros amigos, familiares, seres queridos van muriendo también por dentro. Y nosotros, emocionalmente, sufrimos consecuencias. Las personas que desarrollan duelos complicados o duelos patológicos pueden sufrir trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos por estrés postraumático, somatizaciones. Podéis sentir que vais por la vida con falta de rumbo, sin objetivos claros, hipersensibilidad, irritabilidad, trastornos de la alimentación, adicciones. Y podía seguir con un sinfín de sintomatología que los psicólogos vemos que ayudando a la persona a hacer finalmente el duelo que no había podido realizar, estas patologías que he nombrado desaparecen. ¿Cómo elaborar este duelo complicado por culpa del coronavirus? Primero de todo, identifica y acepta todas las emociones que te vengan y déjalas fluir.
Esto parece algo muy fácil, pero en el fondo es lo que más evita a las personas. Por lo tanto, evita evitar sufrir, evita evitar que te duela. Y como si fuera una medicación, oblígate en un espacio del tiempo determinado del día y en un sitio en concreto estar mal y permitirte que afloren todas estas emociones. Una de las cosas que más sentimientos de culpa y más malestar está generando a la población que ha perdido un ser querido por culpa del coronavirus es que no se han podido despedir de él. Por ello, ya que no nos podemos despedir como normalmente y querríamos haberlo hecho, os recomiendo que hagáis las cartas de despedida. ¿Cómo es una carta de despedida? Es escribir en ese espacio del día que os vais a prescribir, en un espacio del día, en una habitación en concreto, donde tendréis cita con estas emociones del duelo, cogéis una hoja o una libreta y un bolígrafo y escribís: mi querido amigo, . Y allí le escribís todo aquello que si hubierais podido decirle en el último momento, si os pudierais haber despedido, le hubierais dicho. Mi querido marido, . Escribe, escribe, escribe todo aquello que si pudieras ahora decirle o hubieras podido despedirte de él, le hubieras dicho. Escribe, escribe, escribe y hasta que tengas suficiente, la firmas, la doblas y la guardas. Y así iríamos haciendo, porque no vale con una carta de despedida. Hemos de hacer bastantes cartas de despedida. Como os he hablado antes, hablamos de que se generan también muchos duelos traumáticos. Para ello es importante también escribir nuestra historia, escribir nuestro relato, para que el trauma no bloquee partes de lo vivido. Por lo tanto, esto es diferente a las cartas de despedida. Recomendaríamos escribir la historia de los buenos recuerdos o de los malos, de la vida vivida desde que os acordáis hasta el último día con esa persona. Pero es muy importante que también las partes oscuras de la vida estén en ese relato, en esa historia de vida que has hecho y que has podido vivir junto con ese ser querido. Escribir el relato te ayudará a aflorar esas emociones y te ayudará a ir cuidando y trabajando la memoria, que es, como os digo, el tesoro para que siempre estén contigo los seres queridos. Es fundamental que os podáis comunicar con alguien de confianza y expresar lo que necesitéis. Ahora estamos confinados, eso es muy difícil hacer, pero tenemos pues las videollamadas y es fundamental utilizarlas. Es fundamental que los amigos y los familiares llamen a esa persona que ha perdido y se le ha muerto a alguien. Dejaros de puñetas de no sabré qué decir, no sé qué. Llámalo y le dices: ¿qué tal estás? Cuéntame. Y seguramente te va a decir: es que no tengo nada que decir, no me llames, ¿vale? O no os va a coger el teléfono, pero vosotros insistid, llamad. Y cuando le llaméis, seguramente no os va a decir nada de estoy mal, no sé qué, he hecho mucho de menos. No, da igual, que os explique lo que tenga que explicar. Le preguntáis, sino, ¿cómo ha ido tu día? ¿Qué has hecho? Y entonces empezará a hablar, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha cocinado? Tal y cual. Bueno, esta es la fase de negación, ¿vale? Pero es fundamental que les llamemos y es fundamental que tú, que lo acabas de perder a esta persona que quieres tanto, también llames y aunque sea para hablar del tiempo, del sol que hace pero no podemos disfrutar, hables con alguien. Déjate abrazar por las personas, déjate sentir que no estás solo. Eso es algo muy importante.
sentirnos acompañados y permítate las risas. Acuérdate en los velatorios, que ahora no podemos ir. Es típico ver las familias como pasan de llorar a reírse. ¿Por qué? Porque se comparten anécdotas del difunto también muy chistosas. Y también se hablan de cosas en el velatorio que no tienen nada que ver con la muerte de ese familiar, de ese ser querido. Los rituales que estamos acostumbrados, que se hacen en los funerales, ahora no los podemos hacer porque no se nos permite. Pero los rituales son muy importantes. ¿Sabéis por qué? Porque nos ayudan a abrazar la parte metafórica con la realidad e unirla. Aunque no seáis conscientes de ellos, lo hacemos. Entonces los rituales propician el bienestar de las personas que se quedan, sobre todo también porque les ponemos muchas creencias del bienestar también del difunto. Y son rituales, son magníficos para iniciar el poderoso y fantástico proceso del duelo que nos ayuda a querer y recordar a nuestro ser querido para siempre. Entonces, sobre todo, puedes hacer esos rituales en casa. Y además, como tú lo sientas, pueden ser idiosincráticos, pero ponles la creencia que tú quieras. Las creencias son poderosas y te ayudarán a coger seguridad, confianza y bienestar. Por lo tanto, si necesitas poner una vela, si necesitas poner incienso, si necesitas poner un altar en tu casa con las fotos de él, si necesitas orar, hacer una plegaria, tocar una canción, escribirle una poesía. Todo esto te ayudará porque puedes hacer tu funeral en casa. Y también decíamos el otro día con mis compañeros, pues podremos inventarnos los funerales virtuales. No serán lo mismo. Es mucho mejor hacerlo de manera individual. Pero lo de los funerales virtuales, lo que está bien es que no nos olvidemos de que no estamos solos. Sobre todo, no estás solo. El proceso del duelo queda bloqueado y parado porque no nos podemos despedir de nuestro difunto. Pues la verdad que no, que aunque no veáis a la persona que habéis perdido, en el momento que os comunican la noticia de que él ya no está vivo, él ya no está entre nosotros, ya de forma natural se empieza el proceso del duelo. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Pero sí que depende de la gestión que hagas y de cómo reacciones frente a esta noticia, puede acabar siendo un duelo normal, del cual estamos dotados y preparados todos, o bien el hecho de que, claro, no nos hemos podido despedir, es rápido, no habrá tampoco un velatorio donde podemos estar allí porque está pospuesto. Todo esto puede generar un duelo traumático, un duelo complicado o un duelo patológico. ¿De acuerdo? Las despedidas son importantes, pero es importante también y sano no idealizarlas, porque el último acto, que es la despedida, no puede dar sentido a toda la vida y a todas las experiencias que has vivido con esa persona. Y debes de pensar una cosa, el hecho de que no has podido estar en el último momento donde él o ella ha partido, se ha ido de ti, es el mayor acto de amor, de generosidad, de responsabilidad que se puede llegar a conocer. Ofrecerle la renuncia de lo que deseas por el bien de los demás, creo que es la mejor manera de honrar
a tu ser querido. Recuérdalo, ¿vale? Cualquier cosa, aquí estoy. Escribidme un email a info@juliapascual.com, porque sobre todo, no estás solo.